y uno ya ha naturalizado y maneja 400 millones de dólares, 136 mil millones, como si fuera cambio chico. Y en realidad después estamos hablando de problemas que requieren, que son urgentes, que tienen que ver con justicia social, con infancia, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar ahora. Y lo bien que vendrían esos números. Salud mental, ¿no? Esos números que se pierden y... Bueno, en fin, vamos a dejarla por ahí y vamos a concentrarnos en un proyecto, es un proyecto de ley que está impulsando la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que esté aquí hoy, sobre garantías para la primera infancia y adolescencia. ¿Por qué será que es necesario un proyecto de ley sobre las garantías? Porque ya existen leyes nuevas en las que ha habido consenso político, hay acuerdos políticos sobre la necesidad de seguir apostando a esta etapa de la vida de uruguayos y uruguayas. Bueno, pero es necesario aparentemente un proyecto que algo tiene que reforzar, que quedó como en el aire, si no, ¿por qué sería necesario? Y eso, por ahí, me gustaría empezar a preguntarle a la diputada. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias, Victoria, a los 4 panelistas y a la audiencia por poner hoy en este espacio y en este programa un tema que debe ser de los temas más importantes que tengamos que abordar como país. Quienes tenemos responsabilidad política en diferentes ámbitos, desde el gobierno, nosotros en este caso, desde el ámbito legislativo, pero en mucha comunicación con la ciudadanía. Realmente el Uruguay tiene problemas estructurales vinculados a la infancia y a la adolescencia desde hace muchos años. Y eso repercute e incide, ahora que estamos hablando de cómo incide la educación, en la cohesión social, en muchos de esos aspectos. Uruguay tiene concentrada la pobreza en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Se han venido haciendo cosas a lo largo de los años. Desde el año 89 pongo un hito importante como ha sido la creación de los centros CAIF y de ahí diferentes medidas. Pero hoy llegamos a un punto que hay que entrar en otra instancia de reforma de las políticas sociales, ¿no? Esto lo hemos conversado últimamente con el ministro de Desarrollo Social, el doctor Martín Lema, con el presidente actual del INAU, el doctor Pablo Abdala, en el ámbito legislativo. Hay acuerdo, ¿verdad? Por ahora hay acuerdo. Es una ley igual. Ustedes vieron que legislar en los derechos de los niños, niñas y adolescentes es algo que a veces hay que cargarla con todos dinero. Decimos que estamos de acuerdo, ¿no? Porque... pero después a la hora de hacer acciones concretas es ahí donde... ¿Cuántas leyes nos han quedado muy lindas publicadas, pero sin presupuesto para ejecutarlas? Después hay que, requieren del decreto reglamentario. Exacto. Después que haya presupuesto para esto. Bueno, esta ley en concreto... Una partida, apostó esta administración a la primera infancia, invirtiendo 50 millones de dólares, pero como yo les digo, ¿por qué es necesario? Es necesario porque recogiendo toda la trayectoria que tiene el Uruguay, así y todo no es suficiente. Pero esta ley no solamente, no es que asigne más gasto, que el Uruguay también tiene una deuda del gasto público social, cuánto y cómo invierte en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, pero esta ley primero ordena la fragmentación que tiene el Estado desde diferentes instituciones. Primero, ordenemos lo que hoy tenemos, que a veces se superponen prestaciones que vienen por el área salud, otras de educación, por programas del área social, que realmente no impactan de forma directa. Que tal vez bien articuladas sí lo harían. Lo primero que hace, Victoria, es que le da prioridad política a un tema que nos debe unir a toda la ciudadanía, poniéndonos de acuerdo el sistema político. Por eso sentimos que es una gran responsabilidad. Esta iniciativa fue presentada por la bancada nuestra del Frente Amplio. Tuvimos una iniciativa en la administración pasada que tuvo media sanción y hoy entendimos que fue en un año electoral donde ahí también es difícil a veces lograr acuerdos, y tomamos todos los aportes que se hicieron a lo largo de todo este año para llegar a una ley que involucra primera infancia, da garantías a hogares donde hay niños en primera infancia, infancia y adolescencia. Bien, ¿qué garantías? Y garantías en cuanto a las prestaciones de salud, a prestaciones del área social, al acceso a la educación inicial, al sistema de cuidados, porque lo que hace esta ley es que pone en el centro
a los niños, niñas y adolescentes, a las familias. Pero a ver si entiendo, Sí. hasta acá. Dar garantías de lo que ya existe y está previsto. Simplemente asegurarse que le llegue todo eso que está en un papel. Ordena, por eso no crea institucionalidad No crea nueva. nada ahí va. No crea una institucionalidad nueva. Después, si querés, les explico el diseño que tiene desde el punto de vista de la gestión, con un gabinete que está conformado por los ministros, por los presidentes de salud, de educación, de vivienda, de trabajo. Pero lo que hace es que ordena hoy la fragmentación que tiene el Estado, le da un rol muy importante a la unidad de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con el rol rector que tiene el INAU, para asegurar que las partidas presupuestales que hoy nuestro país invierte y asigna tanto a educación, sea el MSP, ACE, la ANEP, los diferentes prestaciones que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, sí, del INAU, lleguen en el tiempo oportuno que precisan los niños. Bueno, justamente, ¿se están ejecutando las partidas que ya fueron previstas para primera infancia? Bueno, nosotros en la rendición de cuentas le hemos pedido al Poder Ejecutivo cómo se está ejecutando. Se vienen realizando acciones, pero quizás no con el impacto. Por eso todavía no ha mostrado el impacto que debe tener, porque en esto, Victoria, o sea, se vienen haciendo cosas, ¿tá? La pandemia puso de relevancia temas que eran estructurales, como el tema de la salud mental, que todos sabemos que ha afectado hogares, sobre todo donde hay niños, niñas y adolescentes, pero ya es hora de que aprendamos. Hoy hay un gobierno que forma parte de una coalición multipartidaria que ya lleva 2 años y medio en el gobierno. Nosotros, como Frente Amplio, estuvimos 15 años gobernando. Es hora de que con lecciones aprendidas nos pongamos de acuerdo en cuanto sea a la gestión del Estado, por lo menos en un tema tan importante como que lleguen las prestaciones en el tiempo que los niños y adolescentes requieren. Fíjense que no hay cosa más injusta. Un país que nacen tan pocos niños, en vez de preocuparnos que nazcan más niños, preocupémonos de garantizarle los derechos a los niños que ya están por lo menos. Fíjense que hoy les pongo ejemplos para que entendamos, ¿no? Ustedes saben que yo soy pediatra de profesión. Por ejemplo, póngame un ejemplo concreto de lo que es entendamos. Una mala la ineficiencia del Estado en cumplir con lo que tiene que cumplir. A ver. Varios ejemplos. Hoy el sistema educativo, por ejemplo, está detectando en el ciclo de educación inicial, en 4 y 5 años, alteraciones del desarrollo infantil o determinadas dificultades que los niños tienen con respecto al aprendizaje, ¿no? ¿Y eso vinculado a malnutrición o a qué? Y a diferentes, o sea, hay niños que pueden tener alguna alteración sensorial, alguna alteración generalizada del desarrollo, pero a veces hay niños que tienen un ritmo más lento para aprender. Entonces, hoy el sistema educativo detecta niños que ponen en un semáforo que da alerta que ese niño requiere un apoyo interdisciplinario con una maestra de apoyo, una psicopedagoga o otra disciplina por parte del equipo de salud, sea un fonoaudiólogo, una licenciada en psicomotricidad, otras disciplinas. Y hoy no puede ser que el sistema de salud no dé respuesta a esas alertas que se detectan hoy en el sistema educativo. Un niño hoy que tenga... Vemos hoy, por ejemplo, otro ejemplo, el sistema de salud hoy atiende niños prematuros que nacen de forma antes de tiempo, un prematuro extremo. El país invierte el sistema de salud un promedio entre 20 y 22 mil dólares por mes en cuanto a los cuidados intensivos neonatales. Miro, ahora me estoy dando cuenta que miro a Valeria, a ver si no me equivoco, que en estas cosas no hay que personalizarlas, pero el que las vive también, y por eso esto no se trata de un tema del que lo vivió solamente, requiere un acuerdo de todo el país en este tema. Un niño prematuro, el país invierte por parte del sistema de salud entre 20 y 22 mil dólares en cuidados de un CTI neonatal, en todos los cuidados médicos que tiene. Cuando ese niño se va de alta, esa familia requiere de un acompañamiento. Y eso requiere una coordinación entre las determinadas instituciones del Estado. Si a eso le agregamos que ese niño pertenece a los quintiles de mayor vulnerabilidad, donde puede vivir en una vivienda de emergencia habitacional, que estamos hablando de una fragilidad muy grande, que es piso de tierra, no acceso a las condiciones sanitarias, no hay baño, bueno, ese niño tiene posibilidades de enfermar o fallecer vinculada a las condiciones donde vive. Hoy en el Uruguay nacen muy pocos niños para que el Estado no pueda ser capaz de coordinar todas las acciones que hoy destina y esos niños tienen derecho. El futuro de los niños es siempre hoy. Esa es una frase hoy que es el Día del Maestro, de Gabriela Mistral, y es así. O sea, el Uruguay no puede seguir invirtiendo
en otras etapas de la vida y no garantizar que la primera infancia es donde fíjense que el 80% del cerebro, y quizás ustedes han visto imágenes que otras veces hemos mostrado, que son duras, porque son duras de mostrar, pero vemos que el 80% del cerebro de un niño crece y se desarrolla en los primeros años de vida. Esta imagen es una imagen dura, a veces de ver, porque no hay que ser determinista, porque también hay excepciones, hay resiliencia, pero sepamos que estos son dos niños que nacen con el mismo peso al nacer. Ya ni siquiera vemos también cuándo incide las condiciones del embarazo en ese niño o que nazca antes de tener. Diputada, ¿puede mostrar un poco mejor la no sé, a ver imagen ustedes, esa? ¿sí? Bueno, esta es una imagen... Si me la aguanta ahí un poquitito, ¿sí? Entonces la cámara puede entrar. Usted hable nomás, pero va haciendo zoom la cámara a ver si la puede mostrar. Estos son dos niños que nacen con el mismo peso al nacer y la imagen de la izquierda es un niño donde tiene condiciones de vulnerabilidad, donde quizás hay violencia, donde hay condiciones vinculadas a la malnutrición, no tiene las garantías, ese piso básico de oportunidades y de derechos que tendría que tener un niño para poder crecer y desarrollarse. A eso le sumamos otras cosas muy importantes. Las habilidades cognitivas de los niños se generan mucho en los primeros años de vida. Cómo ese niño después va a aprender en la etapa escolar tiene que ver mucho con esa etapa de 0 a 3 o de 0 a 6. Y después, por eso es que la ley ordena toda la fragmentación que tiene el Estado, pero en función de las necesidades, no si yo estoy en una institución. Hoy se hacen planes sectoriales, quizás no de forma coordinada. Hay sí intentos de coordinación intersectorial. Nosotros cuando fuimos gobierno, yo participé de muchas instancias de Gabinete de Políticas Sociales. Hoy hay una coordinación para la ejecución de estos 50 millones de dólares que se invierten en primera infancia. Pero no basta con eso. No basta con eso. Hoy tenemos que tener una mirada mucho más eficiente del Estado. Este es un ejemplo de reforma del Estado. Por eso a veces nos cuesta tanto implementar estas medidas, porque a veces tenemos la visión desde el lugar donde estamos y perdemos la óptica de la integralidad que tienen que tener estas acciones. Entonces, por eso nosotros hoy estamos convocando y trabajando a todo el sistema político. Hoy estamos tomando contacto con los presidentes de todos los partidos políticos, los legisladores que forman parte de la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, que es donde yo pertenezco. Estamos acordando, hemos trabajado en conjunto, asesores de cada uno de los legisladores de todo el sistema político en conjunto con nosotros, para lograr la mejor redacción de una ley que no hace más que darle garantías y ordenar las prestaciones que hoy tiene el Estado de forma dispersa para que impacten de mejor manera y ningún niño, el lugar donde le tocó nacer, condicione las posibilidades que ese niño tenga de desarrollarse con plenitud. Cualquier televidente que esté viendo sabe la burocracia que a veces tiene el Estado uruguayo, la peregrinación que a veces hay que hacer entre diferentes instituciones del Estado, prestaciones que da el Banco de Previsión Social, previsiones que da el sistema de prestaciones que da el sistema de salud, otras que vienen por el sector de educación, otras que vienen por el Ministerio de Desarrollo Social. Fíjense. Y muchas veces lo que pasa es que quienes más precisan todas esas prestaciones no saben ni dónde es que tienen que ir. Y bueno, ni dónde se ir. A veces se superponen programas que hoy el Estado tiene. Vamos a ser claros que el Estado, y por eso yo destaco la historia que tiene esto no, si bien yo pertenezco a una fuerza política donde aumentó, y eso lo puedo decir, que pasamos de tener de la década del 90 un 3% del PBI, de invertir el gasto en políticas de infancia y adolescencia. En la década pasada se pasó a un 6,1%. En lo que refiere a primera infancia, infancia y adolescencia, cuando uno ve la inversión que el Estado uruguayo hace, está muy por debajo de los países más desarrollados de cómo invierten, entendiendo que esta etapa de la vida es clave para el desarrollo de un país y que no está vinculado a la ejecución de un gobierno. Los países nórdicos, que desde la Segunda Guerra Mundial se pusieron de acuerdo en que esto era una prioridad para el desarrollo del país productivo, de educación. Bien. Sí, invirtieron mucho en transferencias monetarias. Claro, pero entonces la buena noticia es que hay consenso entre todos los partidos políticos, hay finalmente comprensión de que esta primera etapa de la vida es crucial y que allí, bueno, de hecho, eso también es lo que vienen haciendo, incluso esta administración. Sí.
nosotros hemos apoyado, Victoria. Bien, Nosotros sí, como... Yo quiero dejarlo en claro y por qué es importante estas señales. Nosotros la aplicación del bono crianza, la aplicación de los 50 millones de dólares, en eso estamos de acuerdo. Pero sí hoy hay lecciones aprendidas que no es tan fácil si no nos tenemos un diseño diferente. Perfecto. Un diseño diferente que, como yo les digo hoy, no consolida una institución diferente. ¿Y cómo sería, por ejemplo? ¿Cómo sería? Es conformar un gabinete con los ministros de las carteras correspondientes, que es salud, que es educación, que es vivienda. Fíjense que vivienda y trabajo son las prestaciones básicas en conjunto con educación. Porque si no, a veces vamos superponiendo. El sector educativo o salud no resuelve una prestación, yo tengo la tentación de crear un programa para resolver esa falencia, en vez de exigirle a quien tiene la competencia constitucional de dar respuesta, y el saber es el que tiene que dar respuesta. Entonces, lo que hace es que crea este gabinete, que es el presidente de la ANEP, es el presidente del BPS, es el presidente de ACE, pensando, primero, antes que nada... ¿Que se tendría que reunir cada cuánto? Primero es una instancia mensual, donde primero se diseña qué problemas tiene el país. No, primero un diagnóstico. Que hoy el Uruguay ya lo tiene, o sea, es ponernos de acuerdo con una visión de integralidad, que no es los problemas que tiene el INAU, los problemas que tiene ACE, los problemas que tiene prestaciones que hoy no se cubren por parte de diferente sectorial. Es los problemas que tiene la infancia. Es los problemas que tiene la infancia. Que por más que los niños crezcan, el Uruguay todavía no los resuelve de forma Ahora, cuando hay presupuesto corto... Cuando hay presupuesto corto, bueno, y por eso 0 a 3, 0 a 6, 0 a 14, bueno, ¿qué se prioriza? Esta etapa, lo primero, esta ley, como yo les digo, incorpora dentro de la unidad de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas un rol importante en conjunto que la OPP, que forma parte también del gabinete, quienes son los que tienen las competencias. Acá en la ley no se cambia ninguna competencia de las instituciones. Se ordena lo que hay en función de las necesidades que tiene la infancia y la adolescencia, y se va viendo, donde hay superposiciones y donde hay baches. Y un gabinete no con mandos medios, por lo que entendí, con las cabezas de las carteras. Un gabinete con las cabezas de las carteras. Porque después, si no, porque no me dijo, no me enteré. Y ahí después cada uno hace lo que tenga que hacer. Fíjense que el Uruguay tiene 7.035 situaciones de violencia detectadas por el sistema que hay, que se llama el CIPIAB, que son situaciones que se detectan de abuso, de explotación sexual, de maltrato en los hogares donde hay niños, niñas, adolescentes. 7.035 situaciones que detecta el sistema de salud, que detecta la ANEP, que detectan los equipos de proximidad del Ministerio de Desarrollo o del INAU, pero solamente se dan respuestas de reparación terapéutica, o sea, con equipos que puedan abordar lo que significó en ese niño o adolescente la situación de maltrato, abuso, a un 10%. O sea, tenemos una situación hoy grave donde tenemos muchas debilidades, tenemos un aumento de situaciones denunciadas en la línea azul por parte del INAU, de situaciones de violencia que no estamos dando respuestas. No, y el tema de la adolescencia y el suicidio o intento de suicidio, ahí se agregó además... Bueno, ese es otro ejemplo que me es duro. O sea, el tema de suicidio en nuestro país es un tema muy grave. Ustedes saben los indicadores que tenemos. Me tocó a mí trabajar mucho en el plan de salud cuando fui subsecretaria del Ministerio de Salud Pública. Cada vez vemos un aumento en niños, niñas y adolescentes, y no puede ser que los equipos de salud mental hoy no den respuesta a un niño. Imagínense la situación de un escolar de 8 años, como hace poco tomamos contacto, con un intento de autoeliminación, y que, más la respuesta a la atención aguda, no tenga un seguimiento con un equipo de salud mental. Un niño de 8 años que pasó por esa circunstancia y que esté esperando por parte de su prestador más de 6 meses en darle respuesta. Bueno, esas situaciones hoy no nos pueden estar pasando. No puede ser pasando que aumenten de forma exponencial las situaciones que desde el Poder Judicial llegan con mucha vulneración de derechos y que el Estado uruguayo no dé respuesta. Bueno, hoy tenemos que ordenar lo que estamos haciendo en cuanto a la infancia y la adolescencia. Tiene que haber mecanismos que vayan fiscalizando que si yo destino tantos recursos a una institución del Estado, estén llegando al destinatario final, que en este caso no son más que los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Donde organicemos un sistema nacional integrado de cuidados, Victoria, porque si tú me permitís también, y los panelistas van a saber entender, no se pueden diseñar las políticas de infancia separadas de las características que tienen las familias, ¿no? Entonces, por eso esta ley ordena y garantiza
las dos, el derecho de los niños, niñas, adolescentes, pero el Estado no es introduciéndose en la intimidad de las familias, es garantizando el derecho que tienen esas familias también a ser apoyadas para poder que ese niño pueda tener desde una mirada de derechos y no desde una mirada de protección integral esos derechos a tener consolidados y no desde una mirada hoy que a veces es duro, que nuestro país tenga los niveles de pobreza medida por ingresos que tenemos hoy, que esté concentrado en los hogares donde hay niños, niñas, adolescentes, donde tengamos esta cantidad de niños que hoy están institucionalizados en el INAU, donde tengamos alteraciones del desarrollo que no las podamos cubrir, donde un niño que a veces que precisa un apoyo más para poder aprender, no pueda tener un maestro de apoyo, donde realmente haya hoy 30.000 niños viviendo en situaciones de emergencia habitacional, que estamos hablando que son condiciones extremas, no la vivienda como un derecho que nos da dignidad. Y por eso es que tiene que ponerse un sistema nacional integrado de cuidados que garantice también la autonomía económica, sobre todo de las mujeres, para poder compatibilizar la crianza de ese niño o niña con su desarrollo también personal. Hoy los CAIF, que han sido un acierto muy importante, que ustedes saben que se crearon en el año 88, en el gobierno del doctor Sanguinetti, al cual también le hicimos una invitación. Ahora estos días vamos a tener contacto con cada uno de los presidentes de los partidos de nuestro país, conversando en por qué requiere, este es un ejemplo concreto, Bien, de acuerdo a todo el sistema político. Deberíamos ir a centros de educación inicial de 8 horas, porque hoy tenemos muchos CAIF de los 460 que por suerte están haciendo esa migración a atención de 8 horas, porque a veces 4 horas no es suficiente para que una familia pueda compatibilizar, y sobre todo las mujeres, su autonomía, su desarrollo e insertarse en el mundo del trabajo con que ese niño tenga el acceso a un centro de educación inicial o primera infancia. O sea, hay que cambiar la lógica. Permítame, diputada, sí. Así pueden preguntar los panelistas. ¿Sí? A ver, Pepe. La ayuda que no llega a tiempo debe ser de lo más frustrante, ¿no? Porque yo la semana pasada, esta semana ponía el ejemplo de un pedido de un psiquiatra en el marco de la Ley de Salud Mental en agosto, y me dijeron que en noviembre estaba esa solicitud. Entonces, me están ayudando, pero en realidad pasa mucho tiempo y yo la ayuda la necesito para la persona que lo pedí ahora. Entonces, eso es realmente frustrante, y la verdad que, sobre todo pensando en la infancia, hay que trabajar para que se efectivice esa ayuda en tiempo y forma, porque si no, de lo contrario, nos quedamos solo con la intención. Me pregunto, diputada, hasta qué punto una ley que suena tan fría puede llegar a ayudar en este tipo de situaciones. Bueno, una ley después requiere mucho del decreto de la reglamentación, y después que haya voluntad política. Por eso nosotros hace 15 días fuimos a hablar con el secretario de Presidencia, el doctor Álvaro Delgado, porque esto requiere voluntad política después del Poder Ejecutivo, que tiene las competencias para la aplicabilidad de una ley, después que haya elementos de control y de regulación para que esto suceda. O sea, hoy, y también tuvimos muy buena respuesta, de que la ley da el marco normativo. Yo, que tengo un perfil muy ejecutivo, cuando decidí insertarme en el sistema político y formar parte del ámbito legislativo y ocupar mi banca en ese momento y después ser reelecta, fui entendiendo de que las leyes protegen derechos para los más débiles, si no, la sociedad siempre va protegiendo a los que más tienen. Después sí, y eso es una frase de Scalabrini Ortiz que aprendí, que la tengo en mi escritorio, que lo que no se legisla para los más débiles sucede y fortalece a los que más tienen, haciendo como un resumen de lo que dice la frase. Entonces, la ley le da un marco normativo, permite que esto tenga continuidad independientemente de que cambiemos de gobierno, porque como yo les decía, hoy ha sido muy importante que todos tenemos lecciones aprendidas en el sistema político, y hay cosas muy buenas que se han hecho y hay cosas que hoy hay que reordenarlas y cambiar. Entonces después sí va a depender de eso. Como todas las leyes, como ustedes decían, va a depender que haya, y por eso es muy importante el involucramiento de la ciudadanía. Tiene que ser algo, y no hay revolución más importante que pueda hacer este país, que realmente cambie los niveles de inseguridad que tengamos, de trayectoria y culminación en educación. A través de la primera infancia. La primera infancia, infancia, adolescencia. La etapa de la primera infancia y la etapa de 10 a 14 son etapas claves en el desarrollo del individuo. Entonces... Bien, ¿alguien más, Pupo? No, yo quería primero agradecer el esfuerzo de la diputada por un proyecto de ley que está muy bien inspirado,
que está inspirado además en una realidad que no es solo para el tema de la primera infancia, podría correr para otras cosas. El hecho de que las construcciones jerárquicas de los ministerios están en vertical y los problemas son horizontales. Y este es un problema horizontal y cae en distintas dependencias y a veces esas dependencias del Estado, que es muy complejo, están bastante descoordinadas. Y eso es lo positivo que yo le veo al proyecto de ley. Las leyes a veces son meros progresos manuscritos. Tanto es así que se hizo un estudio hace poco y el 48% de las 19.000 leyes que existen en el Uruguay no se cumplen. Pero ese es tema aparte. Lo que yo creo es, primero, vamos a valorar los esfuerzos. Esto como que vendría a ser una ley que obliga a que se cumpla la ley. Es una ley que obliga a que se cumpla la ley. Más o menos. Más o menos. Y a que se cumplan los procesos horizontales. Aún así, a mí me gustaría que a pesar de las dificultades que terminamos de pasar con la pandemia, con la guerra, con la carestía, con todo lo que quieran, este gobierno le está apoyando la primera infancia con 50 millones de dólares adicionales por año. Nunca en la historia de la rendición de cuentas se dedicó tanto dinero o tantos recursos a la primera infancia. Y el proyecto de ley que nos presenta la diputada, y esa es la pregunta, diputada, sí, cómo no, tiene una historia del año 2017. Yo recuerdo que además, recuerden que en el 2016 la FAO nos advirtió, porque ese fue el año peor en cuanto a la emergencia alimentaria en el Uruguay. 2017 fue. Y en el 2016 fue el informe. Y 2017 fue el primer proyecto, que yo no sé si lo presentó usted, lo presentó alguien del Frente Amplio, y que se encajonó. ¿Qué fue lo que pasó allí? Porque cuando el Frente Amplio plantea cosas para este gobierno, la primera pregunta, que es obvia, y no lo tome como una jugada política, ni como un recurso político, es ¿qué pasó durante los 15 años de gobierno? Que ustedes tuvieron todo esto para hacerlo, con mayorías importantes, ¿y por qué no lo hicieron? Y sería injusto si no dijera que en el 2017 hubo un proyecto de esta naturaleza que se encajonó. ¿Qué pasó? Mire, le agradezco mucho la pregunta. Esto, en los 15 años de gobierno de Frente Amplio se hicieron muchas cosas. Como yo, cuando a mí me gusta hacer la historia de que todas las cosas no comenzaron en el gobierno de Frente Amplio, por eso destaco la creación de los centros CAIF, la universalización en 4 y 5, pero es una realidad que en los gobiernos del Frente Amplio hubo un aumento de la inversión, que pasamos de tener 260 CAIF a tener realmente más de 400. Hubo un Sistema Nacional Integrado de Salud que priorizó las prestaciones y la inversión en los hogares donde había niños, niñas, adolescentes, priorizó una canasta de salud sexual y reproductiva. Hubo realmente una inversión muy importante desde las prestaciones sociales que impactaron en hogares donde hay niños, niñas, adolescentes. Pero reformar el Estado uruguayo, usted sabe, Rodrigo, no es fácil. Pero ahí, pero ahí capaz que también puede haber fallado lo que usted hoy plantea, que es la falta de integralidad, porque en resultado también aumentaron los asentamientos. Porque hay que aprender que la coordinación intersectorial es muy buena, pero si no está dotada de una materialidad que haga de que esa coordinación después se traduzca en hechos concretos y que no haya mecanismos de transversalización, que veamos a través de la OPP, el Ministerio de Economía y Finanzas, que lo que se invierte realmente se ejecute, eso es lo que no hace falta. Yo en los gobiernos de Frente Amplio, este proyecto lo presenté yo. Si usted ve la historia del proceso cuando hacemos, comienza en el 2017, 2018, 2019 quedó en la Comisión de Población y Desarrollo, que se votó por mayoría, y nosotros lo desarchivamos, tomamos lo aprendido, y como nos ve hasta ahora, hay gente que me dice, Cristina, deja de hablar con la infancia, que quizás no te reditúa tanto como otras cosas. Bueno, es que realmente estamos convencidos... No suma voto, bueno, los niños no votan, y es algo muy duro que nos interpela a todos. Entonces, esto es una historia de que estamos convencidos, por eso tiene que haber un acuerdo de todo el sistema político. Bien. No hace rato ya habría un Ministerio de la Niñez. Valeria. No, yo comparto plenamente. Hoy la diputada decía, particularmente algunas cosas me tocó en mi vida tener que pasarlas, y es totalmente así. Salís del sistema asistencial y después quedás como totalmente solo en lo que requiere seguir el camino, ¿no? Pero
A mí esto que usted planteaba de la niñez y la adolescencia también se me hace muy similar a la situación de la discapacidad, sí. ¿no? Otro tema que está con esta misma situación a partir de que cada prestación es como que tenés que comenzar de cero, ¿no? Si una depende del MIDES, tú tenés que ir al MIDES, comenzás el proceso, alcanzás esa prestación, pero después necesitas una que es de BPS y tenés que ir a BPS, a arrancar todo de cero, porque parece que no hay registro en el Estado de que tú iniciaste ese proceso, de que la persona tiene discapacidad, el niño o el adulto o la situación que sea, y tenés que arrancar de cero. Entonces, es como que continuamente este tipo de situaciones, sobre todo en lo que son prestaciones sociales, te pasa que es un recomenzar, un desgaste. La mayoría de la gente son personas que no tienen los recursos para poder hacer todo esto. Lo que decía Victoria hoy, el nivel de desgaste de que tenés que ir a un lugar, comenzar de cero, pasar todo ese trámite, la burocracia, el tiempo que lleva, mientras tanto no tenés la respuesta, ¿no? O sea, mientras tanto no tenés la prestación, a veces se te niega una y se te adjudica la otra, a pesar de que la situación es exactamente la misma. Creo que tiene que ver con esto de que hasta ahora las políticas sociales existen, pero como que ninguno de los ministerios, en este caso de las instituciones, quiere ceder su poder, ¿no? de resolver. Creo Ese que es el esta objeto ley, que hace la ley. creo que la ley lo que lleva es, hay una obligatoriedad de reunirse. Hay una obligatoriedad de, bueno, nosotros hacemos esto otro y esto otro. ¿Cómo cruzamos datos? ¿Cómo en realidad de un lugar al otro nos enteramos que esta familia, este niño, este adolescente o esta persona con discapacidad ya está registrada en el Estado, ya el Estado la tiene identificada con esta discapacidad y que no tenga que recomenzar en cada uno de esos lugares para poder acceder al conjunto de las políticas sociales que son las que realmente le permiten el desarrollo? Es así, Valeria. La ley tiene en su artículo 17, consolida un sistema de información potente que hace que toma todo lo que el Estado tiene, desde el certificado de nacido vivo, como decía Valeria, eso es lo que pasa, tenemos una dispersión de sistemas de información a lo largo del Estado y no tenemos un sistema único que haga la trazabilidad de la trayectoria de la vida de ese niño o niña desde que nace hasta que va creciendo y que eso se cruce entre las diferentes instituciones del Estado. Por eso le da un rol muy importante al sistema de información con un cuadro de mando integral que realmente le da un rol importante a GESIC para que una los sistemas de información que vienen de salud, que viene del BPS, que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene el INAU, y realmente permita tenemos la trazabilidad del ganado vacuno y ovino en nuestro país, que es muy importante para el desarrollo del país. Tenemos la ventanilla única BPS, MIDE y ACES, o sea, algunas cosas se han estado haciendo nosotros, en horizontal, ¿no? Y acá hay un desarrollo que toma lo que nosotros hicimos en los gobiernos de Frente Amplio, lo que se viene haciendo hasta ahora, Rodríguez. Pero eso es la reunión que tuvimos con el Ministro de Desarrollo Social. Se vienen haciendo cosas. Ahora falta que demos un salto más cualitativo, no desde el lugar donde estamos, como decía Valeria. Este es el lugar donde el Estado se organiza en la función, en las necesidades que tiene la infancia y la adolescencia en el Uruguay. Bien. No si yo estoy en salud, si estoy en vivienda o si estoy en otra sectorial. Es la necesidad que tiene el país de resolverla de forma integral. Perdón, Pablo. La exposición de motivos es brillante. Creo que nadie puede estar en desacuerdo con esto. A mí me surgen dos preguntas, y es necesario el proyecto de ley. Ahora, me surgen dos preguntas. Una para mí interna, quizás, ¿cómo es posible que si usted, diputada, en el 2017 plantea esto, estemos todavía 5 años para poder resolverlo? Cosas increíbles del sistema político en general, porque no estamos hablando acá de una ley que es secundaria o demás, sino que es una ley que es necesaria, porque estamos hablando de la intención integral de los niños y del manejo de los recursos, que es fundamental. Y la segunda pregunta es un poco lo que hablaba Valeria hoy con el tema de ceder el poder de aquellos secretarios de Estado, que es bien cierto eso. ¿Usted ha tenido contacto con los secretarios de Estado que tendrían que intervenir en este gabinete, con todos, y todos están de acuerdo con que esto tenga un andamiento positivo y rápido? Y la tercera pregunta. Bueno, ¿para no queda cuándo? tanto tiempo, dale. Bueno, pero hace 15 minutos que le están preguntando, que es cortita igual. ¿Cuándo piensa usted que esto puede estar aprobado? ¿Antes de fin de este año? Bueno, nosotros hoy estamos haciendo como una avanzada, tomando contacto con todos los actores políticos que tienen que ver. Como usted decía, este es un recorrido que comenzamos en el 2017 y entendemos que hoy hay una voluntad política para que eso suceda. Ahora vamos no solamente con quienes están a cargo de los ministerios y las carteras que tienen que ver con la ejecución,
tomamos contacto con Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el INAU, que son actores claves también para la comprensión de que esto no toca las competencias constitucionales y llevarlos, porque siempre es el celo. Yo fui subsecretaria del Ministerio de Salud Pública. Por suerte siempre me importa la gente, los problemas que tiene el país, no si uno está en un lugar estanco o el otro. Hoy sí creo que hay voluntad política de que lleguemos a un acuerdo y una voluntad política para que después se ejecute. La ley pone plazos, por eso tampoco gusta mucho, en el sentido de que, bueno, pone plazos para la ejecución. Se crea la ley, en tanto tiempo tiene que ponerse en funcionamiento el gabinete, involucra a los gobiernos departamentales también, porque si tendrán un rol importante para aportar, los convoca también al Congreso de Intendentes para que también aúnen prestaciones y servicios que a veces están dispersas, convoca a la sociedad civil, al Consejo Consultivo Honorario, o sea, lo que hace es que ordena y nosotros estamos apelando como integrantes del sistema político que mientras que nosotros pasamos horas discutiendo y años, la vida de los niños circula y crecen con muchas vulneraciones que el Estado uruguayo hoy, Pablo, tendría que ser garante realmente de esos pocos niños que nacen, de apoyar a esos niños y a las familias en esa dispersión que hoy tenemos. Entonces, realmente creemos que es hora de que el Estado uruguayo y el sistema político uruguayo, y con una presión muy importante de la ciudadanía, también se involucre, porque en la audiencia hay familias, ¿Siente la presión? hay maestros. ¿Hay presión? ¿La ciudadanía está comprometida con este tema? Y bueno, es un tema de que creemos que es de alta sensibilidad. Y cuando uno lo explicita así, toda la gente está de acuerdo y están muy bien las preguntas que ustedes me hicieron para que nos presionen a quienes formamos parte del sistema político de concretar leyes que estén centradas en cambiarle la vida a la gente y en este caso a los niños, niñas y adolescentes. Y perdón, ¿no integra este gabinete nadie del Poder Judicial? En Porque este caso no es nada menor todo lo que tiene que ver con la protección de la primera infancia, las cuestiones de denuncia de abuso penal, los divorcios que vienen a los tirones, ¿no? O sea, y a veces las decisiones demoran tanto que, bueno... Bueno, nosotros en el artículo 7, que involucra acciones que debe tener el Estado uruguayo de situaciones de emergencia y situaciones especiales. ¿Se refiere dice, a en eso? caso de que se dispongan medidas de urgencia en el ámbito del Poder Judicial y se originen, ahí se convoca, si el Poder Judicial tiene situaciones que realmente de gravedad que vulneren derechos, ahí está la competencia. Tiene que cumplir de con que los hay que plazos, cumplir sí o con los sí. plazos y ahí involucra y directamente, dice, con conocimiento de forma urgente por parte del juez, al Ministro de Desarrollo Social para convocar al gabinete para resolver esos temas urgentes que se vulneran derechos y cada vez más hay más niños que pasan con mucha judicialización y el tiempo que el Estado uruguayo demora en tomar decisiones. Pero esa demora no la va a resolver el gabinete, la va a tener que resolver el Poder Judicial. Pero unas tienen que ver con el Poder Judicial Las y que otras tengan que ver con el Poder Judicial. con el Poder Judicial se va a convocar desde acá, porque lo que hace esto es que ordena la situación que tiene la infancia. Cuando uno ve los datos del INAU hoy, también involucra a decisiones que vamos a tener que sentarnos a conversar con el otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Sí, obviamente. Bueno, es que eso se da concatenado cuando ordena todo lo que tenemos. Desde las necesidades que tienen los niños, niñas, adolescentes, teniendo un Estado más presente, más eficiente y organizándonos, porque lo que no puede pasar es, como decía Sena, que pasen esas situaciones tan dramáticas, la que sea Valeria, la que creo que cada uno, Pablo y Rodríguez, como por las dudas que haga, ¿no? Y Juan Ramón, me anoté bien, Rodríguez, Pupo, visualizan de deficiencias que tiene el Estado. Entonces yo creo que hoy sí, no solamente es invertir más, que también vamos a tener que invertir más. Eficiencia. Pero primero ordenemos lo que tengamos y realmente tengamos un Estado más eficiente con un sistema de información que la burocracia del Estado no genere que los niños hoy tengan que atravesar y ser rehenes de esa situación. Y una cosa muy importante en los temas de infancia, que requieren que los adultos seamos la voz de los niños. Entonces, por eso es que estamos apelando a que este sea un esfuerzo. De quienes tenemos la responsabilidad, no la estamos trasladando a la gente, pero también es muy importante que la ciudadanía se involucre a presionarnos, a quienes integramos el sistema político, a ser mucho más eficientes en cuanto legislemos y después tengamos presupuesto y ejecutemos leyes que después quizás... Muy bien. No tiene Tenemos que ningún- cerrar. Le Muchísimas reconozco que gracias, no queda diputada.
Muchísimas gracias, Cristina Lustenberg, por eso- habernos acompañado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hacemos una